Esta semana se cumplen 20 años del Corralito, la grave crisis económica, política y social que vivió la Argentina en el año 2001. A finales de los años 90, los argentinos soportaron la recesión más prolongada de la historia de su país. La pobreza había aumentado en más del 12% durante ese periodo y 3 de cada 10 trabajadores estaban desempleados. Para ese momento estaba vigente una ley que fue aprobada una década antes y que ataba el valor del peso argentino al del dólar. Pero la demanda por billetes verdes había superado ampliamente la capacidad del país sudamericano de generar esas divisas. Con su economía estancada y un peso caro y poco competitivo, la Argentina dependía cada vez más de la financiación extranjera y el 97% de su deuda externa era en dólares. Preocupados por la asfixiante situación económica, muchos argentinos empezaban a desconfiar de la solidez del sistema y a enviar sus dólares a cuentas en el exterior, en particular a su vecino Uruguay. Con las reservas del Banco Central en caída a mediados del año 2001, el entonces presidente Antonio de la Rúa pidió ayuda extra al Fondo Monetario Internacional, negociando una reestructura de su deuda. Pero ante la creciente fuga de capital y el descalabro económico, el Fondo Monetario Internacional decidió suspender sus desembolsos, lo que provocó una corrida bancaria aún más masiva. Fue en este contexto en el que de la Rúa firmó el famoso decreto para intentar frenar la salida de dólares. La medida, que poco después sería bautizada como el Corralito, impuso restricciones a las extracciones bancarias. A los argentinos se les permitía sacar de sus cuentas un máximo semanal de 250 pesos o dólares, una cifra que no cubría las necesidades de la población en ese momento. Además, se prohibieron las transferencias de dineros al exterior. Los estallidos sociales y los saqueos no se hicieron esperar. Cientos de personas protestaban en las puertas de los bancos, golpeando sus cacerolas y reclamando que les devolvieran su dinero. La tensión alcanzó su cúspide el 19 de diciembre, cuando de la Rúa anunció por televisión el estado de sitio. Eso encendió el enojo popular aún más y miles de personas fueron hasta la Casa Rosada, la sede gubernamental, para gritar al unísono: que se vayan todos. Las fuerzas de seguridad respondieron con violencia y entre el 19 y 20 de diciembre murieron 39 personas en estas manifestaciones. Finalmente, de la Rúa huyó en helicóptero y presentó su renuncia, abriendo una crisis política e institucional que llevaría al nombramiento de 4 presidentes en menos de 2 semanas. A comienzos de 2002 se acabó con la paridad entre el dólar y el peso y se implementó la pesificación de los depósitos en dólares, lo que provocó una severa devaluación que hizo que se disparara la pobreza, que llevó a la quiebra a 2 de cada 3 argentinos. El país también dejó de pagar su deuda externa, declarando lo que en ese momento fue el default más grande de la historia, de 144 millones de dólares. Aunque han pasado ya 20 años, para los argentinos la crisis de 2001 sigue siendo un recuerdo muy fresco, más aún en estos últimos 3 años en los que se ha vivido un nuevo periodo de recesión económica y devaluación del peso, agravados por la pandemia. Aún así, el gobierno federal estima que el PIB aumentará un 10% este año, recuperando el 10% que cayó en 2020. Pero algunos barómetros económicos son aún peores que hace 2 décadas. Actualmente la inflación asciende al 52% interanual y la pobreza afecta al 42% de la población. Además, se estima que más de 40.000 pymes cerraron sus puertas debido a los efectos de la pandemia y la prolongada cuarentena ordenada por el gobierno federal.